Todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un precioso proyecto realizado que hemos creado. Este sonajerito es un diseño de una ovejita que ya subió anteriormente la oveja y nos han pedido poderlo realizar la parejita para que ustedes puedan tener la ovejita y su sonajero. Y pues aquí estamos presentándole este proyecto para ustedes. Entonces, asimismo, recordarles a los que no se suscriben, se puedan suscribir y nos puedan dejar su comentario, su like, para de una u otra forma ver que a ustedes les gusta este proyecto que venimos realizando y así poder subir muchísimos más. Entonces, yo los dejo a ustedes con el paso a paso de esta preciosa ovejita, ¿sí? Nos vemos en el tutorial de poder realizar el paso a paso. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. A los que no se suscriben, los invito a que se puedan suscribir, ya que tenemos muchísimos proyectos para poderlo realizar. Asimismo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Amigurumis Yaori y nos encontramos en Facebook como Yaori Detalles a Crochet. Sé que he estado un poquito alejada por este medio, sin embargo, aquí estamos para poder continuar con nuestros proyectos y ustedes puedan disfrutar de muy bonitos proyectos que estamos teniendo para que ustedes puedan aprenderlo, puedan realizarlo desde la comodidad de su casita. El día de hoy les traigo un proyecto muy bonito. Les voy a enseñar a que ustedes puedan realizar los sonajeros. Nos han estado pidiendo poderle realizar los sonajeros de la conejita y de la ovejita. Pues el día de hoy les voy a ustedes a enseñar el sonajero de la ovejita. Entonces, para que ustedes puedan tener su ovejita y su sonajero. Bien, para ello lo que vamos a necesitar como materiales son los siguientes. Acá, como pueden observar, esta es la bolita que va a ir incluida dentro del sonajero. Esta maderita que es de tamaño de 7 centímetros. Voy a realizar yo el día de hoy, así como lo realicé con la ovejita. La cara y una parte de las orejitas va a ir con el hilo de algodón que vamos a tejer con doble hebra con crochet número 3. Asimismo vamos a utilizar para el gorrito y una parte de las orejitas este hilo este es hilo de la marca Guaguita, que es para un crochet número 3. Ustedes pueden ver en la etiqueta, en la parte de aquí nos dice el número de crochet. Ustedes en sus países pueden elegir una lana o el hilo de algodón para un crochet número 3. También vamos a necesitar los ojitos de seguridad, como pueden ver, observar ustedes. Los ojitos son número 8 y vamos a utilizar napa, que es relleno, y también nuestra aguja, perdón, nuestra tijerita y nuestra aguja lanera. Entonces, esos son los materiales que vamos a utilizar y vamos a dar inicio en este momento. Vamos a iniciar primero con la parte de la cabeza. Yo el día de hoy he elegido estos tonos, poderlo realizar color rosa y el color crudo. Entonces, en este momento vamos ya a dar inicio y damos inicio con la parte de la cabecita. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 medios puntos. Lo vamos a trabajar, recuerden, con doble hebra y vamos a realizar 6 medios puntos. Vamos 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra. Ahora vamos a unir y
Y en la segunda fila o vuelta, como lo venimos trabajando, como les deseen llamar a usted, o ronda, vamos a hacer 6 aumentos. Entonces quiere decir que en la segunda vuelta ustedes van a estar finalizando con 12 medios puntos, porque lo van a repetir por 6 veces. Entonces lo realizamos en este momento. La segunda ronda realizamos el aumento, 6 aumentos por 6 veces, vamos a obtener toda la vuelta 12 medios puntos. Muy bien, hemos finalizado la segunda vuelta. En la tercera vuelta vamos a realizar un punto bajo, un aumento. Esto lo vamos a repetir por 6 veces y al finalizar la vuelta número 3 estaríamos obteniendo 18 medios puntos. Un punto bajo y un aumento. Lo realizamos. Una vez finalizada la vuelta número 3, continuamos en la vuelta número 4 y vamos a realizar 2 medios puntos, un aumento. Esto lo vamos a repetir por 6 veces y al finalizar estaríamos obteniendo 24 medios puntos. 1, 2 y aquí viene el aumento. Así lo realizamos hasta finalizar la vuelta número 4. La vuelta número 5 vamos a realizar 3 medios puntos, un aumento. Esto lo vamos a repetir durante 6 veces y al finalizar la fila número 5 vamos a obtener 30 medios puntos. Lo realizamos. 1, vamos a realizarlo. 1, 2 y 3. Y acá procedemos con el aumento. Lo realizamos hasta finalizar la fila número 5. La vuelta número 6 continuamos realizando. En esta vuelta número 6 nos toca 4 medios puntos, un aumento. Esto se repite durante 6 veces. Al finalizar estamos obteniendo 36 medios puntos. Lo realizamos. En este momento yo ya me encuentro en la fila número 6 y lo realizamos hasta finalizar. Ahora en la vuelta número 7 vamos a realizar la siguiente serie. Vamos a hacer 2, 4, 5. Yo ya estoy avanzando y vamos a realizar 5 medios puntos, un aumento. Esto se repite durante 6 veces. Ya al finalizar la vuelta estaríamos finalizando con, permítame poderlo verificar en este momento. Muy bien, finalizamos con 42 medios puntos. Entonces vamos a realizarla en este momento. Ya nos encontramos en la fila número 2, 4, 6, 7. En la fila número 7. Entonces vamos a realizarla en este momento. Muy bien, continuamos. Ya nos encontramos en la fila número 7. Hemos finalizado. Ahora vamos a continuar a la fila número 8. Y en la fila número 8 vamos a realizar 6 medios puntos, un aumento. Esto se va a repetir durante 6 veces. Al finalizar estaríamos finalizando con 48 medios puntos. Entonces lo realizamos en este momento. Finalizamos la fila número 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y procedo con el aumento. Lo realizamos.
Muy bien, continuamos. Como ustedes pueden observar, yo ya me encuentro en la fila número 14 y lo que he realizado es tejer desde la fila número 9 hasta la fila número 14 los 48 medios puntos. Como pueden observar, yo ya lo he avanzado. Ustedes también lo pueden avanzar desde la fila número 9 hasta la fila número 14. Ahora, vamos a continuar en la fila número 15 y lo que vamos a proceder en este momento es a realizar las disminuciones. Vamos a iniciar con la primera disminución, que hablamos de 6 medios puntos, una disminución. Esto lo vamos a repetir por 6 veces y al finalizar estamos finalizando con 42 medios puntos. Lo realizamos 2, 3, 4, 5, 6 y procedemos con la disminución. Lo realizan de esa manera. Bien, entonces la vamos a realizar toda la fila número 15. Continuamos ahora en la vuelta número 16. Vamos a realizar 5 medios puntos, una disminución. Lo vamos a repetir por 6 veces y al finalizar estamos finalizando con 36 medios puntos. Lo realizamos 1, 2, 3, 4, 5 y procedo con la disminución. Recuerden realizarlo toda la vuelta y al finalizar me estoy quedando con 36 medios puntos. Lo realizamos. Muy bien, continuamos y en la vuelta número 17 vamos a realizar 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Procedemos con una disminución. Vamos a realizar 4 medios puntos, una disminución. Esto lo vamos a repetir durante 6 veces. Al finalizar estaríamos finalizando con 30 medios puntos. Lo realizamos. Continuamos y en la vuelta número 18 vamos a continuar con 3 medios puntos, una disminución. Esto se va a repetir por 6 veces y al finalizar estaríamos obteniendo 24 medios puntos. Yo tengo ya un punto, 2, 3 y procedo con la disminución. Recuerden que esto lo vamos a realizar durante 6 veces. Lo realizamos en este momento hasta quedar con 24 medios puntos. Muy bien, ya hemos finalizado la vuelta número 18. Bien, en este momento lo que vamos a realizar son 2 medios puntos, una disminución. Esto lo vamos a repetir por 6 veces y al finalizar estaríamos obteniendo 18 medios puntos. Pero ya conforme vamos realizando es necesario que ustedes puedan ir rellenando para que no se le pueda complicar y vamos a realizarlo en este momento, la disminución. Bien, continuamos. Nos toca la vuelta 20 y lo que vamos a realizar son un medio punto, una disminución. Esto de igual forma se va a repetir por 6 veces y estaríamos finalizando con 12 medios puntos. Se va a realizar en este momento. Muy bien, hay un detalle antes de continuar en la vuelta 20. Lo que se realiza se ingresa el sonajero. Depende, si en este caso ustedes lo pueden agregar en este espacio. Si es pequeño lo pueden agregar en este espacio, si no lo pueden realizar antes de que puedan llegar a este espacio. Entonces yo lo voy a realizar en este momento, lo voy a ingresar y ustedes antes de finalizar todo ya le ingresan la pelotita para que no puedan tener complicaciones. A mí sí me alcanza en este espacio, así que yo lo voy a realizar en este momento y luego procedo con la disminución. Continuamos, como ustedes pueden observar, yo ya he rellenado, he ingresado la bolita dejando un espacio en la parte de aquí para que se escuche el sonido. Y normalmente lo que yo realizo en las dos últimas filas,
lo que yo realizo, hago yo un cambio de crochet, es decir, que hago con crochet número 2 por motivo de que se me realice más ajustado y no se vea lo que va adentro, que en este caso que es la bolita que suena, y yo lo realizo de esa forma. Entonces en este momento ya hemos realizado y vamos a hacer ya la última fila, que hablaríamos que vamos a hacer 6 disminuciones. Ya sería en la fila número 21, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Sí, la fila número 21 vamos a realizar 6 aumentos, perdón, 6 disminuciones, y cerramos ya con la aguja, lo escondemos el hilo. Vamos a realizar las 6 disminuciones. Muy bien, como ustedes pueden observar, nos queda de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a cortar hebra y vamos a realizar en este momento lo que vamos a proceder a realizar, amigos, es esconder la hebra. Entonces en su aguja lanera ustedes ingresan el hilo. En este momento lo vamos a realizar y lo pasan por estos puntos para que cierre. Lo pasan por todos estos puntos que le quedan aquí pendientes. Estamos realizando. Lo realizamos con cuidado. Luego jalamos la hebra. Una vez que ustedes jalan la hebra, van a ingresarlo por el mismo hoyo que ustedes visualizan. Lo sacan de esa forma, para que le quede de esa forma. Entonces le queda una bolita bien bonito. Entonces, y vamos a lo realizan de esta forma. Bien, entonces esta dejamos si en caso lo necesitamos para coser en la parte de acá, si en caso lo necesitamos. Si no, lo vamos a realizar con la parte del mango que vamos a realizar de aquí. Este borde que vamos a realizar, con ese lo vamos a coser acá. Entonces en este momento ya hemos finalizado la cabecita y ahora vamos a realizar lo que es el gorrito, y lo vamos a realizar con este color, que es el color rosa. Vamos a realizar en este momento. Muy bien, para iniciar el gorro vamos a hacer un anillo mágico, pero ya con este ya no vamos a trabajar, solamente lo usamos para cerrar las dos últimas filas de la cabeza. Ahora continuamos con el crochet número 3 y vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 medios puntos. Entonces en este anillo vamos a realizar 6 medios puntos. 3, 4, 5, 6. Una vez que ya contamos con los 6 medios puntos, cerramos la hebra y vamos acá a unir. Muy bien, en el caso del gorrito lo que vamos a hacer es una fila de puntos bajos y una fila de piñas. ¿Cómo es una piña? Le voy a enseñar a continuación. En la segunda fila vamos a obtener 6 piñas. Entonces una piña se realiza de la siguiente manera. Una vez que hemos cerrado en el mismo punto, vamos a ingresar una piña. Entonces cogen el hilo, así nos encontramos, cogen el hilo y en el mismo punto vamos a realizar como si hiciéramos un punto alto. Jalamos, pero el punto alto lo pasamos solamente hasta la mitad. Esto lo vamos a repetir 4 veces en el mismo punto bajo. Nuevamente el segundo punto,
y hasta la mitad. Ahí vamos 2. Ahí vamos el tercero, solo hasta la mitad. Y acá viene el último. Ya saben que es en el mismo punto. Entonces este último ya lo vamos a pasar hasta el fondo. Ahí. Entonces, ¿cómo cerramos? Y acá le damos en el siguiente punto bajo, lo cerramos la piña. En donde, acá mismo donde hemos cerrado la piña, vamos a hacer nuevamente otra piña. Así lo realizamos nuevamente, como si hiciéramos un punto alto, pero solo hasta la mitad. En el mismo hoyo vamos a realizar 4 puntos, es decir, como si hiciéramos 4 puntos altos, pero solamente lo pasamos hasta la mitad. Y el último, que ya es el cuarto, ese sí ya se pasa hasta el final. Nuevamente cerramos la piña en el siguiente punto bajo. Ahí mismo vamos a realizar nuevamente un punto como si hiciéramos un punto alto. Este va el segundo, solo hasta la mitad. Hasta la mitad. Este va el tercero. Y este ya es el último. Entonces cerramos nuevamente la piña en el cuarto punto bajo y nuevamente hacemos lo mismo. Recuerden que en la fila número 2 tenemos que obtener 6 piñas. Bien, se realiza así hasta culminar la fila. Entonces ahí ya lo realizamos y hacemos lo mismo en el siguiente punto bajo. Nuevamente con cuidado, porque esto es al inicio es un poquito dificultoso, pero luego ya es fácil. Bien, en este momento estamos realizando, vamos recién aquí un puntito, continuamos con el siguiente punto. Y lo realizamos el último. Entonces el último se va a pasar hasta el final. Cerramos nuevamente el punto bajo. Continuamos. Ahora vamos a realizar ya la última piña para completar nuestras 6 piñas. Bien, una vez que ya estamos ahí, vamos a cerrar nuestra piñita en el siguiente punto y ahora nos toca la fila de puntos bajos. Entonces, lo que les sugiero que puedan sacar este hilo que ustedes pueden observar, lo puedan sacar de esa forma. Mil disculpas por el ruido. La verdad es que grabamos de día porque en las noches anteriormente grababa de madrugada, pero me indicaron de que no se visualizaba muy bien, entonces estamos grabando en el día para que ustedes puedan disfrutar de estos preciosos proyectos que son realizados con mucho cariño para ustedes. Bien, ahora entonces ya estamos en la tercera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer, como ya finalizamos las piñas, ahora vamos a hacer puntos bajos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aumento en cada punto. Vamos a hacer en este momento 12 aumentos. Es decir, vamos a hacer en cada punto que ustedes pueden observar, vamos a hacer 2 puntos bajos. Entonces, toda la vuelta nos tiene que dar 24 medios puntos. Lo realizamos en este momento. Muy bien, en la vuelta número 3 ya tenemos lo que son 24 puntos. Ahora vamos a realizar, nos toca la vuelta de piñas y en la vuelta de piñas vamos a realizar 12 piñas. Entonces vamos a continuar en la vuelta número 4 y en la vuelta número 4 ya tenemos que hacer la siguiente piña. Nuevamente hacemos lo mismo, agarramos como si fuéramos a hacer un punto alto, pero solamente hasta la mitad. Entonces realizamos 4 y lo pasamos al final.
hasta el final. Ahora ya no vamos a hacer como al inicio, sino vamos a hacerlo aquí. Cerramos la piña y en el siguiente punto, ya no acá, sino aquí. En el siguiente punto bajo vamos a hacer la siguiente piña. Anteriormente en la vuelta de acá hacíamos donde cerrábamos la piña, hacíamos otra piña. Ahora ya no. Ahora lo vamos a hacer en el siguiente punto bajo hasta completar 12 piñas. Lo realizamos en este momento. Continuamos en la vuelta número 4, ya hemos finalizado con las 12 piñas. Ahora en la vuelta número 4 lo que vamos a realizar es un punto bajo y un aumento. Yo ya tengo un punto bajo, entonces voy a proceder con un aumento. Ya al finalizar estaría obteniendo 36 medios puntos. Lo realizamos en este momento, un punto bajo, un aumento, hasta obtener 36 medios puntos. Lo realizamos en este momento. Para que no se le complique, si en caso ustedes desean, pueden, no sé, agregar un marcador, si no, pueden ir contando los puntos. Bien, yo voy a realizarlo en este momento, un punto bajo y un aumento. Muy bien, una vez finalizada ya los 36 puntos, nos toca la vuelta número 6 y vamos a tener aquí 18 piñas. Entonces tenemos que realizar toda la vuelta. Empezamos con la primera piña. Bien, lo realizamos de esta forma. Ya saben que cerramos la piña en el siguiente punto bajo y en el siguiente punto bajo hacemos nuevamente la siguiente piña hasta obtener las 18 piñas toda la vuelta. Entonces lo vamos a realizar en este momento. Lo realizamos toda la vuelta. Muy bien, continuamos en la vuelta número 7. Lo que vamos a realizar son 5 medios puntos, un aumento. Lo vamos a realizar toda la vuelta hasta obtener 42 puntos. Yo en este momento ya lo he realizado y cuento con mis 42 puntos. Voy a realizar en este momento lo que son la vuelta de piñas. Muy bien, continuamos en la vuelta número 8. La vuelta 7 hicimos 5 puntos bajos, un aumento, nos dio 42 puntos. La vuelta 8 vamos a obtener toda la vuelta 21 piñas. Entonces en este momento, como ustedes pueden observar, vamos a realizar para que pueda llegar más o menos hasta por acá. Vamos a realizarlo en este momento. Ahora en la fila número 9 ya no vamos a realizar aumentos, vamos a solamente a seguir manteniendo punto sobre punto. Entonces lo vamos a realizar ahí punto sobre punto hasta obtener nuestros 42 puntos y nuestras 21 piñas. Entonces lo vamos a realizar, ya no realizamos ningún aumento ni disminuciones, sino seguimos solamente con los 42 puntos, punto sobre punto, y lo realizamos en este momento. En esta vuelta 9 yo voy a realizar 42 puntos bajos. Muy bien, ya he avanzado en la vuelta número 9 con mis 42 puntos. Ahora me toca mis 21 piñas, entonces voy a realizarlo en este momento. La vuelta 10 vamos a realizar 21 piñas. Lo realizamos. Muy bien, continuamos. Yo ya me encuentro en la fila número 12. Con ustedes nos hemos quedado en la fila número 10, que era 21 piñas. En la fila número 11 vamos a hacer 42 puntos bajos. Y en la fila número 12, que hablamos esta fila, nuestras 21 piñas. Ahora vamos a continuar la fila número 13 o vuelta número 13 con los 42 puntos. Y luego continuamos la fila número 14 con nuestras 21 piñas. Entonces vamos realizando en este momento.
Muy bien, continuamos. Como último ya la fila número 15 vamos a hacer solamente ya para finalizar los 42 puntos nada más. Ahí es ya donde finalizamos con el gorrito, entonces le damos un acabado bonito que son de 42 puntos. Y ahí es como finalizamos el gorrito ya de nuestra ovejita. Lo realizamos. Y así es como ya contamos con el gorrito y en este caso la cabecita. Sí, así hemos finalizado. Recuerden dejar hebra para poder coser todo alrededor y es así como va quedando. Ahora en este momento lo que vamos a realizar es el hocico. Entonces vamos a realizarlo en este momento. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. Bien, en este momento lo realizamos. 2, 4. Tienen que haber 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 12 puntos, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a realizar, unimos con la parte de acá y vamos en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, es decir que al finalizar estaríamos obteniendo la vuelta número 2 con 12 medios puntos. Lo realizamos en este momento. Muy bien, continuamos. En este momento estábamos con la nariz. Como pueden observar, yo ya lo he finalizado, pero es súper fácil. Iniciamos con un anillo mágico de 6 medios puntos en la primera vuelta. En la segunda, 6 aumentos. Obtendríamos en toda la vuelta 12 medios puntos. En la tercera vuelta estaríamos obteniendo un punto bajo, un aumento. Estaríamos obteniendo lo que son 18 medios puntos y la última vuelta nos quedaríamos con los 18 puntos bajos. Entonces ya hemos finalizado la nariz. Ahora lo que vamos a continuar es con la orejita. Como pueden observar, yo he avanzado aquí ya una orejita, entonces voy a realizarlo en este momento la siguiente orejita. Voy a realizarlo, ya saben que realizamos con un crochet de 3 milímetros y voy a realizarlo en este momento. Es súper sencillo. Lo que vamos a realizar, seguimos tejiendo en forma de espiral y realizamos un anillo mágico de 6 medios puntos. Un momento, me di cuenta que este no es el crochet. Este crochet es de 2.5 milímetros. Voy a cambiar con mi crochet de 3 milímetros. Entonces vamos a realizar en este momento. Muy bien, continuamos. Ya realizamos el anillo mágico de 6 medios puntos. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir que estaríamos finalizando con 12 medios puntos y vamos a realizarlo en este momento, la segunda vuelta. Continuamos y en la tercera vuelta lo que vamos a realizar es un punto bajo, un aumento. Esto lo vamos a repetir durante 6 veces y al finalizar estaríamos finalizando con 18 medios puntos. Lo realizamos en este momento. Muy bien, continuamos ya en la vuelta número 4. Lo que vamos a realizar son 2 medios puntos, un aumento. Esto se va a repetir durante 6 veces y al finalizar estaríamos finalizando con 24 medios puntos. Vamos a realizarlo en este momento hasta finalizar la vuelta o fila número 4 con 24 puntos. Muy bien, ya hemos finalizado la fila 4, continuamos en la fila número 5 y vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2
3. Procedemos con el aumento. Esto se va a repetir durante 6 veces. Y al finalizar estamos obteniendo 30 medios puntos. Lo realizamos. Muy bien, hemos finalizado la vuelta número 5, que nos estaríamos quedando con 3 medios puntos, un aumento. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya vamos a unir para hacer la orejita. Bien, entonces vamos a unir todos los bordes. Recuerden que la unión lo vamos a realizar después del aumento y vamos a coger con el que está antes del aumento. Entonces lo uniríamos con la parte de acá. Bien, entonces vamos a realizar en este momento 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya hemos realizado 5 medios puntos. Perdón, vamos a hacer 4 medios puntos. Vamos a realizarlo. Acá ya vamos a coger el punto medio, un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos, y ahora vamos a realizar puntos altos. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos, 5 puntos altos, 6 puntos altos, 7 puntos altos, 8 puntos altos, 9 puntos altos, 9 puntos altos, 10 puntos altos y 11 puntos altos. Ahora continuamos con los puntos medios. Este hilo va acá. Acá tenemos 2 puntos medios. 2 puntos medios. Se nos ha acabado la tira. Vamos a unirlo. 2 puntos medios. Y acá va el siguiente punto medio. Y ahora vamos a unir con el siguiente hilo. Y vamos a realizar en este momento otro punto medio. Ya vamos 4 puntos medios y 5 puntos medios. 5 puntos medios. Ahora vamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y 4. Así es como finalizamos. Recuerden que estos hilos de la parte de acá tienen que poderlo esconder por dentro. Vamos a esconderlo para que no se visualicen en este momento y tengan un bonito acabado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a realizarlo de esta forma y lo volteamos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a unir, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1,
2. Acá viene el punto raso. Entonces ya hemos finalizado con nuestra orejita. Muy bien, continuamos. Como pueden observar, en este momento yo ya he cosido las partes de las orejitas y la nariz. Miren, como ustedes pueden ver, las orejitas las he tejido hasta la vuelta número 5 y he hecho dos piezas, los he unido. Una vez que ya los he unido, los he cosido, más o menos tienen que calcularlo dejando una fila de piñas y lo tejen en la siguiente. Acá he hecho lo mismo, lo cosen en la siguiente. Entonces ya saben que los ojitos tienen que poderlo realizar antes de que puedan cerrar aquí, porque si no ya no les va a permitir. Entonces, ¿cómo ustedes se dan cuenta dónde tienen que poner los ojitos? Tienen que contar acá, ya estamos finalizando aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el noveno ustedes ponen los ojitos. Y como pueden ustedes observar la naricita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes ahí pueden colocar la nariz. Eso es algunos detalles. Y yo lo he cosido de esa forma. Va quedando así nuestra sonajero de nuestra ovejita. Es súper fácil en realidad. Entonces ahora, como ya le hemos cosido, lo que vamos a proceder a realizar ya sería o si no, también hay un detalle, mire, para que ustedes no se compliquen o algunos cierran. Acá hemos acabado, hemos iniciado. Haría, acá hemos iniciado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el noveno también lo ponen. Entonces, así es como ya le va quedando el sonajero. Y ahora lo que vamos a realizar es el borde en el aro de maderita. Es decir, miren, acá tengo un sonajero. Este borde vamos a realizarlo en este momento. Acá también les muestro, tengo otro sonajero. Este borde lo vamos a realizar en este momento. Entonces, para poder realizar estos bordes, vamos a realizar en este momento. Vamos a hacer el borde. Ya que lo pongo por aquí. Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar a hacer nuestro borde. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a realizar. Primero lo que vamos a hacer es una cadena de 20 puntos. Entonces hacemos una cadena de 20 puntos y se realiza de esta forma. Ya saben, yo lo voy a realizar con doble hebra, como siempre lo he venido trabajando. Entonces hago una cadena una cadena de 20, 3, 4, hasta llegar a 20. Una vez que ya tenemos nuestra cadena de 20, entonces lo que vamos a trabajar ya es sobre ellos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, es decir que estaríamos obteniendo toda la hila 19 puntos bajos. Entonces así tenemos que realizarlo hasta hasta la parte de aquí, un punto bajo en cada punto. Una vez que ya finalizamos, entonces ahora le vamos a dar una cadena al aire y continuamos nuevamente regresamos con nuestros 19 puntos.
Entonces esto lo vamos a realizar hasta la fila 9. Hasta la fila 9 vamos a realizarlo de esta forma. Muy bien, una vez ya finalizado, como pueden observar, ya he hecho los 9 puntos, los 9 vueltas. Entonces ahora cortamos la hebra y vamos a coserlo. Vamos a unirlo de esta forma. Las dos últimas partes lo unimos aquí, cosemos los bordes y lo unimos en el aro de madera. Vamos a realizarlo. Muy bien, ya en este momento hemos realizado y ahora lo que vamos a unir es así. Lo vamos a coser con la parte de acá, vamos a coserlo para que pueda quedar de esa forma. Muy bien, continuamos. Y ahora les muestro lo que yo ya he realizado o he avanzado. Nos quedamos en poderlo realizar la parte de acá para unir al aro de madera. Lo he tejido como quedamos hasta las 9 vueltas y luego una vez que ya tejo las 9 vueltas los uno, los coso acá, se cose punto con punto de esa forma y luego unimos a la cabeza. Entonces cosemos a la cabeza, lo cosemos en la parte de acá, cosemos así, jalamos por aquí, volvemos a ingresar la aguja, nuevamente lo cosemos así para que el sonajero esté firme y no esté no esté muy flojo, se puede decir. Y ya hemos cosido, como ustedes pueden observar, yo ya lo he realizado, entonces como ustedes pueden observar, he realizado también acá un detalle como un collarín, se podría decir, que lo he ingresado. Y entonces yo en este momento le voy a enseñar. Si ustedes lo desean, pueden poner pestañas como yo le he realizado. Ingresan por la parte de acá la aguja, luego sacan una pestaña, la otra y la siguiente y nuevamente lo pasan a este ojito. Entonces yo lo he realizado de esa forma, pero yo les dejo a su criterio para que ustedes los puedan realizar. Está muy bonita, está muy preciosa, ya me la han pedido. Entonces, si ustedes lo pueden realizar, también sería excelente. Yo le voy a enseñar en este momento. Recuerden también, si ustedes lo realizan, poderme compartir en mis redes sociales, en Instagram, como Amigurumi Yaori. Lo que yo estoy realizando es, ya anteriormente me han compartido, lo que yo realizo es tomar print de pantalla a su publicación y lo ingreso a mi WhatsApp como estado para que también los puedan seguir a su página algunos de mis contactos o les puedan conocer en mi país, si en caso también ustedes realizan estos diseños. Así que de esa forma nos podemos apoyar. Y voy a enseñarle en este momento a realizar este bello collar porque es lo único que falta. Ya hemos cosido todo y lo único que falta es este precioso collarcito. Entonces vamos a realizar en este momento. Muy bien, lo primero que realizamos son una cadena de 25 puntos. Ustedes lo pueden realizar de 25 puntos. Entonces, luego lo que vamos a hacer es vamos a iniciar punto sobre punto, pero vamos a hacerlo con puntos medios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a realizarlo a partir del segundo y lo vamos a realizar 24 puntos medios. Entonces lo realizamos así hasta poder finalizar. Punto sobre punto tiene que darnos 24 puntos medios. Entonces nos va a ir quedando de esta forma hasta poderlo finalizar. Realicémoslos. Muy bien, una vez que finalizamos ya nos va a quedar de esta forma. Entonces ya hemos hecho los 24 puntos medios. Ahora lo que vamos a realizar es, vamos a hacer dos cadenas al aire.
una, dos, y vamos a realizar en este momento, vamos a girar, y perdón, 3 cadenas, y vamos a girar, y en este momento lo que vamos a hacer es poder realizar puntos altos. Vamos a hacer un punto alto en un solo punto bajo. Vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces en un punto medio, perdón, vamos a hacer 3. Iniciamos con un aumento de 3. Vamos a realizarlo en este momento, ya que se nos complica un poquito, pero vamos a realizarlo con tranquilidad. Bien, así ya tenemos el aumento de 3 en un solo punto bajo. Ahí. Ahora en el siguiente punto bajo vamos a hacer nuevamente un aumento de 3. En el siguiente punto medio, perdón. Entonces de 3. Esta vuelta lo vamos a hacer de 3, de 3, de 3 en un punto medio. Entonces acá hay un detalle. Como ya hicimos 6 puntos bajos, entonces ahora lo que vamos a hacer es en 6 puntos bajos, como ya avanzamos 2 aumentos de 3, en los 2 aumentos de 3 vamos a elevar 1, 2, una cadenita, y luego vamos a ingresar el crochet aquí. Acá jalamos y hacemos con un punto raso. Y ahora nuevamente continuamos con el aumento de 3. Miren, como ustedes pueden observar, yo ya realicé un aumento de 3 y acá viene otro aumento de 3. Hemos realizado 2 aumentos de 3. Entonces, para que nos quede esta esquina, nuevamente vamos a hacer 2 cadenas al aire y lo unimos con esta cadenita, con la parte de acá, con esta, y hacemos un punto raso. Ahora nuevamente vamos a hacer 2 aumentos de 3 y nuevamente hacemos esa esquina. Entonces vamos a hacer el aumento nuevamente. Ahí van 2 y acá viene el último aumento en este punto bajo que es de 3, y acá vamos a realizar nuevamente 3 puntos altos que seguimos con los aumentos. 1, 2 y 3. Entonces ya hemos realizado un aumento de 2. Ahora nuevamente vamos a realizar 2 cadenas al aire y nuevamente en este punto hacemos un punto raso. Ahora nuevamente vamos a hacer un aumento de 3, 2 aumentos de 3. Nuevamente hacemos 2 aumentos de 3 para poder realizar las 2 cadenas al aire. Hacemos nuevamente los 2 aumentos de 3 y lo realizamos en este momento. Lo estamos realizando. Muy bien, acá ya tenemos nuestros 2 aumentos de 3. Entonces ahora vamos a realizar nuevamente una cadena, 2 cadenas al aire, y vamos a unir, ya saben, con este punto bajo lo vamos a unir, lo hacemos un punto raso, perdón, y nuevamente hacemos 2 aumentos de 3 nuevamente. Recuerden que vamos a hacer 2 aumentos de 3 nuevamente, y así lo vamos a hacer hasta poder llegar al final y así poderlo finalizar el collar de nuestro sonajero. Entonces este es el siguiente aumento que yo estoy realizando. Bien, miren, como ustedes pueden observar, ya tengo mis 2 aumentos de 3. Ahora 2 cadenas al aire y lo uno con un punto raso. Nuevamente hago mi siguiente aumento. Lo vamos a realizar así hasta el final. Muy bien, como ustedes pueden observar, yo ya he finalizado mi collar.
Entonces ya está realizado. Ahora, una vez que ya ustedes finalizan, entonces tienen que poder unir las dos puntas, poderlo realizar. En este caso ya lo tenemos aquí, le voy a dar un ejemplo en el de acá. Lo realizan de esta forma. Entonces lo unen acá. Si desean, yo en este caso lo he tejido. En la parte de aquí, al unir, lo he tejido, por eso es que no he cortado, lo tejo en la parte de aquí y esta hebra lo escondo, lo tejo y me queda de esta forma. Si no, pues simplemente lo unen, la parte de acá, lo unen y queda un ejemplo. Vamos a poderlo realizar. Un ejemplo, lo unen, pero obviamente van a cortar y les va a quedar más o menos de esta forma. Y así es como nos ha quedado nuestra ovejita, la que hemos realizado. Entonces espero que le haya gustado muchísimo. Ha sido un proyecto elaborado con mucho cariño. Ya saben que no olviden de podernos apoyar con su like, dejarnos un comentario y nosotros estamos gustosos para poderlo responder. Que tengan ustedes un muy bonito día. Eso ha sido todo de nuestra parte. Muy bien, entonces espero que ustedes puedan disfrutar de este precioso proyecto que ha sido elaborado con mucho cariño para ustedes, y muy pronto voy a estar subiendo lo que es el sonajero de la conejita, para que ustedes puedan tener su conjunto de lo que es la conejita y su sonajero, y la oveja y su sonajero. Y luego estaré continuando con un proyecto más nuevamente que les voy a ir mencionando, así que estén atentos. Los dejo con este precioso sonajero. Muy bien, gracias por seguirnos. Subiremos muchos proyectos más. Cuídense mucho y hasta pronto.